Mis padres, furiosos, exigían ver al dueño del resort en plena Navidad. No imaginaban que la dueña era yo. Cuando la gerente me señaló, sus caras de asombro bajo el árbol fueron mi mejor regalo. Solo pude sonreír. Dicen que la familia siempre perdona, pero ¿qué harías si tus propios padres exigieran traer al dueño ahora mismo en un resort que tú construiste desde cero? No discutí. No di explicaciones. Solo observé cómo la gerente se giraba y decía, por supuesto, señor Carter, ella está parada justo detrás de usted. Mi madre soltó su copa, la cara de mi padre se puso blanca, y en ese silencio, cada mentira que habían contado sobre mí finalmente colapsó. Soy Emily Carter, y así es como convertí la humillación en paz y el silencio en poder. Los copos de nieve caían por las ventanas como lentas confesiones derritiéndose en el cristal antes de tocar el suelo. Dentro del gran salón del Grand Summit Lodge, el fuego chasqueaba suavemente en la chimenea de piedra. El aire olía a pino y canela, ligeramente dulce y costoso. Un cuarteto de cuerdas tocaba una versión perezosa de Noche de Paz y la habitación brillaba con oro y cristal, el tipo de lugar donde todos fingían que todo era natural. Yo estaba parada cerca de la entrada, con mi abrigo todavía cubierto de nieve, observando el tipo de perfección por la que mis padres vivían, mujeres con vestidos de terciopelo, hombres en cachemira a medida, copas de champán capturando la luz. Me sacudí unos copos de mi bufanda roja y vi mi reflejo en la puerta de cristal, un suéter simple, jeans, botas de nieve. Ordinaria. Exactamente lo que ellos odiarían. Estaban sentados en la mesa central, donde la luz del candelabro golpeaba justo para las fotografías. Mi padre, Robert, de 66 años y aún fingiendo tener 50. Mi madre, Victoria, fresca y elegante, envuelta en piel blanca que gritaba dinero viejo. Mi hermana, Ashley, sonriendo de la manera en que la gente lo hace cuando ha practicado durante años. Caminé hacia ellos lentamente, mis botas susurrando contra el suelo pulido. Mi padre levantó la vista primero, la sonrisa en su rostro vaciló como si hubieran apagado un interruptor. Emily, dijo demasiado alto, ¿qué haces aquí? Esto es un brunch de los Yannis, no un buffet de cabaña de esquí. Su voz se proyectaba como siempre lo hacía cuando quería audiencia. Vine por la comida, dije a la ligera, y por la compañía. El suspiro de madre fue teatral. Al menos podrías haberte puesto algo apropiado, querida. Pareces haber venido directamente del estacionamiento. Lo hice, dije. Es Navidad, no pensé que necesitara un código de vestimenta. Ashley se estiró, tocando mi brazo con cuidado, su sonrisa demasiado educada para ser amable. ¿Te ves cómoda? Eso es lindo. ¿Cómoda? Esa palabra siempre significaba decepcionante. Me senté de todos modos, doblando mi servilleta en mi regazo. El camarero sirvió champán. Mi padre observaba las burbujas subir como si estuvieran contando su paciencia. Nos estás avergonzando, dijo finalmente, su tono lo suficientemente agudo como para atraer miradas de la mesa de al lado. Me incliné hacia adelante, mi voz baja. Quizás te avergüenzan las cosas equivocadas. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. A nuestro alrededor, el aire pareció detenerse. El tintineo de las copas cesó, la música se desvaneció en estática de fondo. El camarero se congeló a medio servir, inseguro de si debía retirarse o fingir que no había escuchado. Los hombros de mi madre se tensaron. Emily, dijo suavemente, el tipo de suavidad que venía antes de una explosión, no te criamos para hablar así. No, dije, me criaron para quedarme callada. El color se drenó de su rostro, pálido bajo el candelabro. Mi padre se enderezó la corbata, con la mandíbula tensa. Chasqueó los dedos al camarero. Traiga al gerente. Quiero hablar con quien dirija este lugar. El camarero vaciló. Señor, ¿hay algún problema? Está a punto de haber uno, dijo mi padre, su voz resonando a través del salón dorado. Las conversaciones murieron. Alguien se giró para mirar. Una mujer cerca de la chimenea le susurró a su esposo, ¿no es ese Robert Carter? Victoria sonrió con su fría sonrisa social, la que nunca llegaba a sus ojos. Por favor, disculpen a mi esposo, le dijo a la sala en general, como si a alguien le importara.
Es muy particular con los estándares. Me senté perfectamente quieta. Por dentro, mi pulso estaba calmado. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave e interminable. Mi padre me miró de nuevo, con los ojos centelleantes. Ni siquiera deberías estar aquí. Este no es tu mundo, Emily. Es un resort, papá, dije. Es el mundo de todos. Él se giró, haciendo señas al miembro del personal más cercano. Gerente. Ladró. ¿Ahora? La voz de Ashley era pequeña. Papá, por favor. Él la ignoró. El personal se apresuró. Levanté mi copa, dejando que la luz atrapara el borde dorado. Estás haciendo una escena. Él me fulminó con la mirada. Tú has hecho una desde el día en que naciste. Casi me río de lo absurdo de ello. Las décadas condensadas en esa sola frase. Una voz en off dentro de mi cabeza, tranquila, firme, siempre se trató de control. Sobre quién pertenecía y quién no. Incluso ahora, no podían soportar que no pidiera su permiso para existir. Afuera, la nieve se espesaba, presionando contra el cristal como una cortina cerrándose. Mi madre se retocó el lápiz labial, aunque no se había corrido. Al menos podrías fingir estar agradecida, susurró. Este resort es un reflejo de nuestro círculo. Cuando apareces así, la gente piensa que... ¿Que no soy una de ustedes? Pregunté. No te preocupes, ya lo saben. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Por un momento, el único sonido fue el fuego crepitando detrás de nosotros. Mi padre empujó su silla hacia atrás bruscamente. Veremos qué piensa el dueño sobre esta falta de decoro. Me recliné, observándolo ponerse de pie, cada pulgada el patriarca en su traje azul marino a medida, exigiendo una atención que ya no merecía. El camarero desapareció por el pasillo, sus pasos resonando a nuestro alrededor. La habitación comenzó a respirar de nuevo, susurros suaves se reanudaron, risas cautelosas, el zumbido de los violines regresando como si nada hubiera pasado. Pero sentí el cambio. El frágil equilibrio de la imagen agrietándose. Miré a mi hermana. Ella dio un pequeño encogimiento de hombros impotente, del tipo que decía que había aprendido hace mucho tiempo a sobrevivir mediante el silencio. El fuego estalló, un tronco se rompió y cayó, chispas dispersándose. Mi padre estaba junto a la ventana, mirando hacia el vestíbulo, esperando a que alguien obedeciera. Seguí su mirada. El reflejo en el cristal nos atrapó a ambos, el hombre que pasó su vida persiguiendo la perfección y la hija que finalmente había dejado de perseguirlo a él. La nieve afuera tornaba el cielo blanco. Las luces doradas del árbol de Navidad brillaban a través de él. Tráiganos al dueño, dijo de nuevo, su voz retumbante, firme, absoluta. Y yo simplemente me senté allí, dejando que las palabras colgaran en el aire, cálidas y pesadas como el fuego detrás de mí, sabiendo que el momento que había estado esperando todos estos años ya había comenzado. El aire invernal en Denver esa mañana se sentía más pesado de lo que recordaba, denso con el olor a nieve y el sonido de la voz de mi padre resonando por el pasillo. La casa siempre había sido demasiado grande, demasiado silenciosa, llena de cosas pulidas que nadie tocaba. Mi maleta estaba medio empacada en la cama, unas cuantas camisas, un par de jeans, las botas de cuero baratas que había comprado con propinas de camarera. Mi padre estaba junto a la puerta, de brazos cruzados, mirándome como si estuviera rompiendo algo sagrado. Vendrás arrastrándote de vuelta una vez que el mundo real te enseñe cómo funciona, dijo, su voz plana, ensayada, el mismo tono que usaba en las salas de juntas. Cerré la cremallera de mi maleta y lo miré. Entonces supongo que finalmente aprenderé algo real. Su boca se tensó. No se movió para detenerme, ni siquiera se hizo a un lado cuando pasé caminando. El olor de su colonia me siguió al pasillo, agudo, caro, sofocante. La voz de mi madre flotó débilmente desde abajo, algo sobre el desayuno, algo sobre mantener las apariencias. No respondí. Abrí la puerta, salí al frío y seguí caminando. No estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo, cualquier cosa que no estuviera construida sobre la vergüenza. El autobús a Montana tardó 18 horas.
Observé la ciudad encogerse a través de la ventana, los rascacielos dando paso a tierra abierta, el gris convirtiéndose en blanco mientras la nieve cubría la carretera. No tenía un plan, solo un pequeño sobre con efectivo y un anuncio de trabajo impreso: se busca ama de llaves, Oak Creek, cerca de Bozeman. La posada era pequeña, vieja y cansada, el tipo de lugar donde las paredes crujían con secretos y cada habitación olía levemente a lejía. Mi primer día, el gerente ladró instrucciones más rápido de lo que podía sentir. No olvides meter las esquinas, Carter. Los huéspedes notan las esquinas descuidadas. Asentí, sonreí y seguí doblando. Mis manos se agrietaron por el detergente y el agua fría. Pero por la noche, estudiaba las tarjetas de comentarios de los huéspedes como si fueran cartas del futuro, aprendiendo que amaba la gente, que odiaban, que los hacía sentirse vistos. Había un guardia de seguridad allí, Mike, de unos 60 años, de movimientos lentos, siempre masticando chicle de menta. Una noche lo encontré fumando afuera cerca del contenedor de basura, observando la nieve a la deriva a través de la luz de una sola bombilla parpadeante. Niña, dijo, sacudiendo ceniza en la nieve, no dejes que otras personas pongan precio a tu valor. Siempre te subvalorarán. Me reí. Suenas como mi terapeuta. Sueno como un hombre que aprendió tarde, dijo. No esperes tanto tiempo. Me quedé 2 años. El trabajo era constante, la paga no, pero ahorré lo suficiente para comprar libros de negocios de segunda mano, guías de hospitalidad, cualquier cosa que pudiera leer. Mi rutina nunca cambiaba: trabajar, estudiar, dormir, repetir. Algunas noches me sentaba junto a la ventana de la cocina del personal y susurraba mis sueños en voz alta, no para nadie, solo para escuchar cómo sonaban en el aire. Entonces, una tarde, se registró una huésped que cambió todo: Jordan Pierce. Parecía pertenecer a una revista: abrigo gris a medida, bufanda de seda, cabello recogido pulcramente. No llevaba equipaje, solo un maletín. Cuando le llevé el formulario de registro, preguntó: ¿quién entrena a su personal aquí? Vacilé. Creo que el gerente lo hace. ¿Por qué? Porque tu proceso es limpio, organizado. Sus ojos barrieron la habitación como si la estuviera auditando. ¿Cuál es su tasa de ocupación promedio? Parpadeé. Suena como una inversora. Ella sonrió levemente. Tal vez lo soy. Esa noche la encontré sentada en el vestíbulo leyendo un periódico. Yo estaba barriendo cerca de la puerta. Ella levantó la vista y dijo: ¿disfrutas trabajando aquí? Me encogí de hombros. Es trabajo, y es honesto. Eso es raro, dijo, luego volvió a su periódico. Una semana después, cuando se fue, me entregó una tarjeta de presentación blanca: Jordan Pierce, Capital de Riesgo y Desarrollo. Su letra en el reverso decía: llámame cuando estés lista para dejar de arreglar los errores de otras personas. Guardé esa tarjeta en mi billetera durante casi 1 año. La tocaba cada vez que me sentía pequeña, cada vez que el gerente gritaba, cada vez que veía mi reflejo en el espejo del carrito de limpieza y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. 1 año después, llamé. Ella contestó al segundo tono. Estaba empezando a pensar que habías perdido mi número. Casi lo hice, dije, pero creo que estoy lista. Entonces ven a verme, dijo. Bozeman Café, viernes, 10 de la mañana. El café estaba cálido, lleno del olor a café y rollos de canela. Jordan estaba sentada en una mesa de la esquina, con la computadora portátil abierta, sin tonterías. Empujó una carpeta hacia mí. Esta es una propuesta. Una pequeña propiedad en Idaho. Cabañas de esquí viejas, necesita renovación, visión de gestión. Puedo financiarlo, pero necesito a alguien en el terreno que sepa manejar personas, no solo números. Me reí. Ni siquiera me conoces. Ella tomó un sorbo de su café. Sé lo suficiente. Observé cómo trabajabas. No parpadeaste, no te doblaste bajo presión. Eso es más raro que el talento. Miré fijamente las páginas de la carpeta llenas de fotos, presupuestos, plazos. Mi corazón latía con fuerza. Digamos que fallo.
Entonces aprenderás, dijo ella. Pero si ganas, nunca volverás a recibir órdenes de nadie. Firmé esa tarde. Sin abogados, sin ceremonia, solo 2 firmas y un apretón de manos sobre un café. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, lenta y suave. Jordan cerró su computadora portátil. Construyamos algo que no puedan ignorar. Sonreí, mi voz tranquila pero segura. No, construyamos algo de lo que no necesite esconderme. Esa noche conduje de regreso a la posada, miré las filas de habitaciones vacías que había estado limpiando durante años y supe que había terminado de vivir en la sombra de otra persona. Empaqué mis cosas en la misma maleta que había sacado de Denver. Mike me encontró en el estacionamiento, cigarrillo en mano. ¿Te vas?, preguntó. Sí, dije finalmente. Él asintió. Bien. No lo olvides, niña, tu valor no está sujeto a negociación. Lo abracé para despedirme y salí a la nieve. El camino se extendía oscuro por delante, interminable, lleno de todo lo que aún no conocía. Mis manos temblaban en el volante, no de miedo, sino por el peso de comenzar de nuevo. Los faros cortaban la noche y en ese resplandor vi mi reflejo en el espejo, mayor, más firme, irreconocible. Esa fue la noche en que dejé de ser la chica que se fue de Denver. Esa fue la noche en que me convertí en la mujer que nunca planeó arrastrarse de vuelta. La luz de la mañana golpeó las montañas como oro líquido, derramándose a través de las paredes de cristal del Gran Summit e inundando el vestíbulo con un brillo suave e indulgente. El vapor se elevaba de la taza de café en mi mano mientras estaba parada en la terraza observando el valle desaparecer bajo la nieve fresca. SUVs de lujo llegaban uno tras otro, pulidos e idénticos, como si hubieran nacido para este lugar. Los huéspedes salían, envueltos en pieles y dinero. Debería haberse sentido como orgullo. No fue así. 15 años después, regresé no para demostrarles que estaban equivocados, sino para ver si alguna vez habían cambiado. Detrás de mí, las puertas corredizas se abrieron con un siseo. El reflejo de Ryan Cole apareció en el cristal antes de escuchar su voz. El personal todavía piensa que eres invitada de Jordan. Nadie sospecha nada. Sonreí sin girarme. Bien, mantengámoslo así por ahora. Ryan se apoyó en la barandilla junto a mí. 32 años, demasiado inteligente para su edad, siempre con un teléfono y una línea de preocupación en la frente. ¿Segura que esta es una buena idea, jefa? No soy tu jefa esta semana, dije, tomando un sorbo de café. Solo otra invitada disfrutando las fiestas, ¿verdad? Él dijo, una invitada que resulta ser la dueña del lugar. Me reí. Semántica. Suspiró, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto, lo que sea que es, podría estallar rápido. Relájate, Ryan, dije. No estoy aquí por venganza. Solo quiero saber si todavía los hago sentir incómodos. Me dio una mirada. Ya sabes la respuesta a eso. Abajo, a través del cristal, podía ver a mi padre, Robert Carter. Traje perfectamente planchado, estrechando la mano del alcalde de Aspen Valley como si las cámaras aún estuvieran rodando. Su encanto no había envejecido, solo se había endurecido. Mi madre, Victoria, estaba a su lado envuelta en un abrigo de Marta Cibelina. Su sonrisa, la misma que había usado toda mi infancia, educada, pulida, ensayada. Los observé desde la terraza, invisible pero lo suficientemente cerca para sentir el tirón de todo lo que había dejado atrás. Un recuerdo me golpeó, 12 años, mañana de Navidad. La misma sonrisa falsa en su rostro mientras me entregaba una caja envuelta con un lazo plateado. Adentro había un libro de autoayuda sobre autodisciplina. Necesitas empezar a pensar como una Carter, había dicho. Había pasado años intentándolo. El café se enfrió en mi mano. Me giré y entré. El vestíbulo brillaba con guirnaldas y coronas, el aire olía a cedro y calidez. Los empleados se movían eficientemente, sus uniformes negros nítidos contra las luces suaves. En la recepción, Jessica Smith estaba dando direcciones a un huésped. Su voz era tranquila, profesional.
Cuando levantó la vista y me vio, se congeló. El reconocimiento la golpeó primero, luego la incredulidad. ¿Señorita Carter? Susurró. Sonreí. Solo Emily hoy. Sus ojos se abrieron, miró alrededor asegurándose de que nadie más escuchara. Ha pasado mucho tiempo. 14 años, creo. ¿Te ha ido bien? Dije. Jessica sacudió la cabeza, todavía aturdida. Nunca esperé volver a verla. No aquí. No esperaba volver, admití, pero la vida es curiosa de esa manera. Ella vaciló, luego bajó la voz. Su madre. Ella está aquí también. Lo sé, dije. ¿Y mi padre? La expresión de Jessica se tensó. Después de lo que hicieron, no sé cómo puede estar en la misma habitación. No estoy segura de poder, dije suavemente, pero me debo a mí misma averiguarlo. Ella asintió una vez, un destello de respeto en sus ojos. Si necesita algo, estoy aquí. Le agradecí y pasé de largo, las suelas de mis botas silenciosas en el suelo de mármol. Mientras caminaba por el corredor decorado, guirnaldas cubrían las barandillas pulidas. Mi reflejo me seguía en los marcos de vidrio que alineaban la pared. Viejas fotografías colgaban allí, retratos de los dueños anteriores, hombres y mujeres en galas en blanco y negro sosteniendo copas de champán, congelados en sus propias eras de orgullo. Por un momento mi reflejo cruzó los suyos. Me sorprendió lo tranquila que me veía, lo diferente. No era la chica que había fregado inodoros por $10 la hora, ni la hija a la que le habían dicho que era una decepción. Era algo más ahora. Algo firme. En el salón de baile, el personal preparaba el brunch de la tarde. Las mesas brillaban con plata, los arreglos florales se erguían altos y un pianista afinaba silenciosamente cerca del escenario. Capté un vistazo de mi padre de nuevo a través de las puertas de cristal, todavía hablando, todavía poseyendo cada habitación como si el oxígeno fuera opcional. Ryan apareció a mi lado de nuevo, teléfono en mano. Los medios están zumbando sobre la nueva inversión de tu padre en Aspen Valley. ¿Crees que sabe que está parado en tu vestíbulo? Lo dudo, dije. Nunca se molestó en leer la letra pequeña. Ryan sonrió. Eso es poético. No empieces, advertí. Esto no es una película. No, dijo, pero si lo fuera, esta sería la parte donde la audiencia comienza a animarte. Sonreí a pesar de mí misma. Pasas demasiado tiempo en las redes sociales. Pasamos junto a un par de huéspedes discutiendo suavemente sobre selecciones de vino. El resort tenía ese tipo de efecto, fachadas educadas agrietándose lo suficiente para mostrar la verdad debajo. Me hizo preguntarme cuánto duraría la mía. Al doblar la esquina, un sonido captó mi atención, la risa de mi madre, ligera y practicada. Miré por el balcón y la vi cerca de la chimenea hablando con un grupo de invitados, una copa de flauta de champán en su mano. Sus palabras flotaron hacia arriba. La familia lo es todo. Sin legado, no somos nada. Ryan me miró. ¿Estás bien? Asentí, aunque algo se retorció por dentro. Legado. Esa siempre ha sido su palabra favorita. No amor, ¿eh? Exhalé lentamente. Ni una sola vez. Él comenzó a responder, pero lo corté con un pequeño gesto. Necesito un momento. Caminé sola por el pasillo hacia la galería privada que conectaba con el ala norte. Los retratos allí eran más nuevos, más brillantes, tomados después de que el resort fue renovado. Mis pasos resonaban contra los pisos de madera. El último marco en la fila me detuvo en seco. Era una foto de mis padres de hace 20 años, parados juntos en una ceremonia de corte de cinta para otro resort que ni siquiera construyeron. Sus sonrisas eran perfectas, congeladas en su lugar. La miré fijamente durante mucho tiempo. Entonces mi reflejo apareció sobre el de ellos, como un fantasma reclamando espacio. Por primera vez, no me inmuté. Toqué el borde del marco ligeramente y susurré al pasillo vacío, no pueden esconderse detrás del legado para siempre. El leve eco de música de villancicos flotó desde el vestíbulo principal de nuevo. Suave, lento, familiar.
Me giré hacia el sonido y seguí caminando, mis botas dejando huellas silenciosas en el suelo pulido. El peso de 15 años finalmente asentándose en algo que no se sentía como arrepentimiento. Para cuando llegué al ascensor, podía ver el reflejo de mi padre en el cristal de nuevo, riendo con extraños, completamente inconsciente. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café que todavía llevaba. Mañana, él sabría de quién era el nombre escrito en cada pared de este lugar. Pero aún no. No esta noche. La luz del candelabro brillaba sobre 100 copas de cristal, convirtiendo la habitación en un espejo de oro y escarcha. El gran salón olía a pino y perfume, la risa tejiéndose a través de la música como cintas. Era Nochebuena en el Grand Summit, perfecto, curado y dolorosamente familiar. Me deslicé entre la multitud sin ser notada, mi vestido de lino simple contra el resplandor de lentejuelas y seda. A mi alrededor, las mujeres brillaban, su risa ensayada, los hombres chocaban copas por el legado de los Carter. El pianista tocaba una versión delicada de Have Yourself a Merry Little Christmas, la melodía temblando bajo el peso de demasiadas sonrisas. Alguien detrás de mí susurró, ¿quién la invitó? Otra voz siguió, baja y divertida, ¿no es esa la hija desertora? ¿La que se rebeló? El aire entre sus palabras se tensó. No me giré. No lo necesitaba. El ritmo del juicio era uno que conocía desde el nacimiento. La voz de mi madre cortó a través del murmullo, suave, fría y practicada. Emily siempre ha sido diferente, dijo, sus labios curvándose en esa perfecta sonrisa social. Tratamos de apoyar sus pequeñas empresas. Pequeñas empresas. La misma frase que usó el día que abrí mi primer hotel. La misma forma en que decía pequeña rabieta cuando lloraba de niña. Me tragué una risa y tomé un sorbo lento de champán. Era más fácil ahora. Había aprendido que su aprobación era solo otra moneda que no necesitaba. Al otro lado de la sala, mi padre estaba parado como una estatua tallada en arrogancia. Robert Carter, cabello gris recortado afilado, corbata inmaculada, voz comandando la habitación. Incluso cuando susurraba, estaba hablando. Hablaba con el alcalde, gesticulando ampliamente hacia la barra, hasta que su mirada me encontró. La sonrisa cayó. Emily. Su voz cruzó el salón. Demasiado fuerte. Demasiado pública. ¿Dónde está el gerente? Quiero al dueño aquí ahora. Cada conversación se detuvo a mitad de frase. Los tenedores se congelaron a medio camino de los labios. Incluso el pianista vaciló, con los dedos flotando sobre las teclas. La pausa era tan espesa que zumbaba. Amanda Brooks, la gerente general, apareció cerca del escenario. Agraciada, profesional, imperturbable. Estaba vestida de negro, postura recta como la verdad. Por supuesto, señor Carter, dijo suavemente, su voz tranquila pero lo suficientemente fuerte para llegar a cada rincón. Traeré al dueño inmediatamente. Sus ojos se dirigieron a los míos. Una fracción de segundo de entendimiento silencioso. Di un pequeño asentimiento. Sin palabras. Solo permiso. Los huéspedes se movieron en sus asientos, la tensión zumbando como una nota demasiado alta para escuchar. La voz de mi madre la cortó. Honestamente, Amanda, dijo, su tono brillante pero venenoso, gente como ella ni siquiera debería estar aquí. Se refleja terriblemente en su establecimiento. Una onda recorrió la multitud. Jadeos suaves, ojos moviéndose entre nosotras. Alguien tosió en su servilleta, avergonzado por ella. Sentí el aguijón, pero no aterrizó. Solía encogerme cuando ella decía cosas así. Esta noche, simplemente dejé que sus palabras colgaran en el aire hasta que sonaron ridículas. Amanda asintió cortésmente, con los labios apretados en una línea. Regresaré en breve, dijo, y desapareció hacia el pasillo trasero. Podía sentir mi pulso constante, no por miedo, sino por anticipación. El pianista reanudó tocando, demasiado rápido ahora, como si incluso él quisiera escapar de la habitación. La risa comenzó de nuevo en parches, frágil y forzada. Mi padre se ajustó los gemelos, lo suficientemente fuerte como para atraer miradas de nuevo. Veamos, dijo,
A nadie en particular, si este lugar siquiera entiende quiénes son sus verdaderos patrocinadores. Sus amigos rieron cortésmente. Algunos asintieron, ansiosos por mantenerse de su lado. Miré hacia mi copa, las burbujas subían y se rompían contra la superficie, pequeñas, implacables, desapareciendo sin dejar rastro. Mi reflejo brillaba en el borde dorado, constante, ilegible, peligroso. Podía ver a Victoria observándome, tratando de medir si había ido demasiado lejos. Su mano temblaba ligeramente mientras levantaba su bebida. No me miró de nuevo. Un camarero se acercó tímidamente, preguntando si quería otra copa. Sonreí y sacudí la cabeza. No, gracias. Esta es suficiente. Por el rabillo del ojo, capté a Ryan en la parte trasera de la sala, parado cerca de la entrada, con su teléfono en la mano. Me dio una mirada interrogante. Sacudí la cabeza una vez. Aún no. El alcalde, todavía sentado junto a mi padre, trató de aligerar el ambiente. Robert, debo decir, sabes cómo comandar una sala. Mi padre rió, corto y agudo. Es un rasgo familiar. Dirigí mi atención a la ventana. Afuera, la nieve se había espesado, enterrando el resort en blanco. El mundo se veía pacífico allá afuera, tranquilo, limpio, intacto por todo lo que éramos adentro de esta jaula dorada. Un pequeño grupo de invitados susurró de nuevo, sus ojos dirigiéndose hacia mí. «Esa es ella, ¿no?», murmuró una mujer. «La que dejó la compañía familiar». Otra respondió, escuché que fracasó. «¿Te imaginas entrar aquí como si nada hubiera pasado?». Sus voces deberían haber dolido. No lo hicieron. Solo sonaban cansadas. Pensé en Jordan Pierce, su voz firme sobre el café hace años, déjalos hablar. Cuanto más fuerte hablen, más claro revelan quiénes son. El violinista comenzó una nueva canción, Oh Holy Night. La ironía casi me hizo sonreír. Mi madre se inclinó hacia mi padre, susurrando algo agudo, pero no pude escuchar. No necesitaba hacerlo, el tono era suficiente. Desde algún lugar detrás de la barra, una bandeja se estrelló contra el suelo. El estruendo metálico rompió la tensión por un momento, la sala estremeciéndose al unísono. Robert aprovechó la oportunidad para hablar de nuevo, como si el silencio lo ofendiera. Un lugar como este debería saber mejor, dijo. Tal vez es hora de que el dueño aprenda qué tipo de invitados han invitado. Levanté la vista, finalmente encontrando sus ojos. La distancia entre nosotros se sentía pequeña e infinita al mismo tiempo. Su rostro estaba enrojecido, su orgullo hinchándose para llenar cada pulgada de aire. Tal vez el dueño ya lo sabe, dije suavemente. Él frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dije, tomando otro sorbo. Solo una observación. Se giró, murmurando por lo bajo. La multitud comenzó a relajarse, inconsciente de que la historia ya había comenzado a cambiar. Amanda regresaría pronto, y cuando lo hiciera, ninguna cantidad de encanto o control arreglaría lo que estaba a punto de desmoronarse. Por ahora, dejé que la música llenara el salón de nuevo, las luces del candelabro bailando a través de las paredes como fragmentos de una tormenta esperando estallar. Mi copa de champán atrapó el reflejo del árbol en la distancia, la estrella dorada en su cima ardiendo, constante y silenciosa. Sostuve esa imagen y respiré lentamente, un pensamiento pulsando a través de mi cabeza, la perfección siempre se agrieta primero desde el interior. El sonido de las copas chocando se había desvanecido en susurros. Podías sentir la tensión subiendo como estática, invisible pero viva. Algunos invitados ya habían sacado sus teléfonos, fingiendo revisar mensajes pero realmente solo apuntando sus cámaras al centro de la tormenta. Casi podía escuchar sus pensamientos, algo estaba a punto de suceder y no querían perdérselo. Amanda apareció cerca de la entrada, su postura impecable, la imagen del control. Ryan la seguía unos pasos atrás. Con expresión tensa, se abrió paso entre la multitud como si se deslizara sobre hielo. Señor Carter, dijo uniformemente, su voz tranquila pero lo suficientemente fuerte para llegar a cada rincón del salón. El dueño está aquí. La sala inhaló de una vez.
Mi padre se enderezó, la confianza regresando a su columna vertebral como memoria muscular. Bien, dijo, su voz llena de esa autoridad familiar. Me gustaría hablar con ellos directamente. Por supuesto, señor, respondió Amanda, girándose ligeramente, su tono suave y cortés. Luego hizo una pausa, lo suficientemente larga para que todos sintieran la quietud antes de decir, ella está parada justo detrás de usted. Las palabras golpearon el aire como cristal rompiéndose. Por un segundo nadie se movió. Luego mi padre se giró, lento, incrédulo. Sus ojos aterrizaron en mí. No dije una palabra. No tenía que hacerlo. Simplemente me quedé allí, calmada, firme, con la misma expresión tranquila que había usado a través de cada cena, cada sermón, cada mirada de decepción. Detrás de él, la copa de champán de mi madre se deslizó de su mano y se hizo añicos contra el suelo de mármol. El sonido resonó. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Ashley se cubrió la boca, congelada entre el shock y algo cercano al asombro. Mi padre parpadeó, su voz quebrándose solo un poco. ¿Tú eres dueña de este lugar? Sí, dije simplemente. Lo compré hace 2 años a través de Carter Hospitality. Él miró alrededor como si el aire lo hubiera traicionado. Eso es imposible. Tú. No puedes hablar en serio. Puedo, dije, y lo hago. Mi madre dio un paso adelante, el color drenándose de su rostro. ¿Esto? Esto es una broma. No, dije suavemente. Esto es lo que me enseñaron. Las apariencias importan, ¿verdad? Solo aprendí a dominarlas. Las palabras colgaron en el aire como un veredicto. El silencio se estiró hasta volverse insoportable. Luego vino el clic silencioso de una cámara. Alguien, Tyler Evans, el joven blogger que había estado merodeando cerca de la parte trasera, estaba grabando, su teléfono levantado lo justo para captar la escena. Mi padre trató de recuperarse, ajustándose la corbata, su voz baja pero temblando. ¿Compraste este resort? Sí, dije. De hecho, has estado aquí antes. ¿Recuerdas ese retiro de inversores hace 2 veranos? Diste un discurso sobre el legado mientras estabas parado en mi vestíbulo. Algunos invitados jadearon, otros intercambiaron miradas que decían que habían estado esperando toda su vida por un momento como este, la caída de otra persona. Mi madre se giró bruscamente hacia Amanda. ¿Cuánto tiempo has sabido de esto? Amanda mantuvo su compostura. Desde el día en que la señorita Carter firmó los papeles, señora. Señorita Carter, repitió mi madre, casi ahogándose con las palabras. Mi padre se acercó a mí, su tono más suave ahora pero no menos cortante. ¿Por qué nos ocultarías esto? Encontré sus ojos. Porque nunca me viste hasta que tuve algo que querías. Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. Victoria susurró, ¿planeaste esto para humillarnos? No, dije, sacudiendo la cabeza. Planeé esto porque podía. Me criaron creyendo que el poder significaba control. Solo aprendí que también podía significar libertad. Los murmullos crecieron más fuertes. Las luces del candelabro se reflejaban en una docena de teléfonos grabando. Mi padre lo notó y siseó, guarden eso. Pero nadie escuchó. Estaban demasiado fascinados. El rey y la reina de la sala acababan de perder sus coronas. Podía ver a Ashley temblando en el borde de la multitud, sus ojos se encontraron con los míos por medio segundo, miedo, disculpa, orgullo, todo enredado. Le di el asentimiento más pequeño, del tipo que decía, está bien, no tienes que elegir un bando esta noche. Ryan dio un paso cauteloso hacia adelante, pero levanté una mano. Aún no. La voz de mi padre cayó a un susurro, destinado solo para mí. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije. Solo diferente. Me enseñaron a sobrevivir a la humillación en silencio. Esta noche les estoy enseñando cómo se siente estar en ella. Las palabras se sentían más frías que el aire de afuera. Mi madre se movió hacia mí, las lágrimas finalmente derramándose.
Emily, por favor. Así no es como las familias arreglan las cosas. Tomé un respiro, constante, calmada. Quizás las familias no deberían romperlas en primer lugar. Ella se cubrió la cara con la mano. Podía escuchar el leve clic del teléfono de Tyler de nuevo. Crisis familiar en resort de lujo, murmuró por lo bajo mientras presionaba subir. Mi padre se giró bruscamente hacia él. Borra eso. Tyler se encogió de hombros. Espacio público, señor. Primera enmienda. Luego se escabulló entre la multitud antes de que alguien pudiera detenerlo. Los susurros se convirtieron en un rugido bajo. La gente fingía ocuparse de sus asuntos, pero ninguno de ellos estaba mirando a otro lado. El aire se sentía espeso, demasiado cálido, como si incluso las luces estuvieran conteniendo la respiración. Di un paso atrás ligeramente, dándome espacio para respirar. Durante años habían definido el éxito por cuántas personas los observaban. Esta noche serían recordados por cuántos los vieron caer. Las manos de mi padre temblaban mientras alcanzaba su copa, fallando la primera vez. Nos has puesto en ridículo, dijo. Casi sentí lástima por él. Casi. No, papá. Ustedes hicieron eso. Yo solo dejé de protegerlos de ello. Me miró como si nunca me hubiera visto antes, como si se estuviera dando cuenta demasiado tarde de que yo ya no era un reflejo de su propio ego. La voz de Victoria se quebró. Por favor. Hablemos de esto en privado. No queda nada privado, dije, gesticulando hacia las cámaras parpadeantes. Esto es lo que somos ahora. La música se había detenido de nuevo, incluso el fuego parecía más silencioso. Me giré, sintiendo el calor de 100 ojos todavía en mi espalda. En el extremo lejano del salón, el árbol de Navidad brillaba más que nunca, sus luces pintando oro a través del suelo de mármol. Caminé hacia él lentamente, los ecos de mis tacones mezclándose con los murmullos detrás de mí. En la base del árbol, los adornos atraparon mi reflejo, mitad en sombra, mitad en luz. Me quedé allí por un momento, mi cara medio iluminada por el resplandor, medio oculta por la tormenta que acababa de desatar. Y entonces sonreí. Porque por primera vez en mi vida, el silencio en la habitación no les pertenecía a ellos. Me pertenecía a mí. El golpe en la puerta llegó antes del amanecer, lo suficientemente agudo como para cortar la quietud. Yo estaba sentada en el borde de la cama, todavía con el vestido de anoche, mirando el suelo, cuando la voz de Ryan llamó a través de la puerta. Deberías ver esto, dijo sin aliento. Está en todas partes. Cuando abrí la puerta, sostenía su teléfono como un arma. 2 millones de visitas durante la noche. Todos los medios están hablando de ello. Lo llaman karma navideño. Tomé el teléfono sin hablar. El titular en la pantalla me devolvía la mirada: Heredera confronta a su familia en resort de lujo. El momento que conmocionó a Aspen Valley. El vídeo comenzó automáticamente. La voz de mi padre rugió a través del pequeño altavoz: tráiganos al dueño ahora mismo. Luego el tono agudo de mi madre siguió, goteando con derecho, y finalmente la revelación tranquila de Amanda: ella está parada justo detrás de usted. El jadeo de la multitud sonó como música. La copa de mi madre se rompió de nuevo, una y otra vez en la repetición. Siempre quisieron una audiencia, dije. Yo solo les di una. Ryan exhaló, caminando de un lado a otro. Está en todas las plataformas, TikTok, YouTube, Noticias de la Mañana, incluso algunos programas de entrevistas lo recogieron durante la noche. Todos están tomando bandos. Le devolví el teléfono. Déjalos. Emily, esto no es solo chisme, dijo. Esto es una tormenta mediática. Están usando palabras como humillación, traición, implosión familiar. Creativos, murmuré, caminando hacia la ventana. Afuera, el sol apenas había salido, cepillando oro sobre los árboles congelados. El árbol de Navidad en el patio todavía brillaba débilmente, sus luces parpadeando contra la nieve. Los huéspedes ya se estaban reuniendo cerca de él, tomando fotos donde la noche anterior había terminado en silencio. Detrás de mí, Ryan se desplazó de nuevo. Mira,
CNN acaba de subir una solicitud de entrevista. También el Denver Post. Todos quieren tu declaración. Sacudí la cabeza. Aún no. Él vaciló. Tu padre ya salió en la televisión. Por supuesto que lo hizo. Ryan giró el teléfono de nuevo. En la pantalla, mi padre estaba sentado en un estudio, el telón de fondo leía The Morning Ledger. Su expresión era grave, practicada. Mi hija, dijo, con voz pesada, siempre ha sido impulsiva. Estoy desconsolado de que convirtiera un asunto familiar privado en un espectáculo público. El presentador asintió con simpatía. ¿Cree que ella se arrepiente? Él suspiró, perfectamente medido. Espero que sí. Las familias deberían resolver sus problemas en privado, no para que los extraños aplaudan. Sonreí amargamente. El orgullo no muere en silencio. Ryan me observó, inseguro de si debía decir más. Te llamó desagradecida. No se equivoca, dije. Dejé de estar agradecida por su aprobación hace mucho tiempo. Mi teléfono zumbó en la mesa. Victoria Carter. Rechazar. Zumbó de nuevo un segundo después. Rechazar. Luego otra vez. Finalmente se detuvo. Durante unos minutos, la suite estuvo en silencio excepto por el zumbido del calentador. Me serví café, me senté junto a la ventana y traté de respirar. El resort abajo parecía tranquilo, inconsciente de que se había convertido en un campo de batalla para el orgullo de otras personas. Hubo otro golpe, más ligero esta vez. Jordan Pierce entró sin esperar invitación. Llevaba un abrigo de lana y una mirada que significaba negocios. «Eres tendencia», dijo secamente. No de la forma en que la mayoría de los CEOs sueñan, sin embargo. Di una pequeña risa. ¿No es así como comienzan las leyendas? Ella levantó una ceja. No romantics esto, Emily. Es feo. Al mundo le encanta construir a las mujeres solo para derribarlas. Y el silencio no te protegerá. Quizás el silencio dirá más, dije. El silencio solo funciona cuando ya has sido escuchada, respondió ella, y ahora mismo eres solo la villana en la versión de la historia de tu padre. Miré por la ventana de nuevo. Él ha estado escribiendo esa versión toda mi vida. Jordan se suavizó ligeramente. Entonces quizás es hora de que publiques la tuya. No respondí. Ella puso su taza de café en el mostrador, su voz baja. Si no tomas el control de la historia, ellos lo harán. Y una vez que lo hagan, pasarás años tratando de reclamarla. Cuando se fue, la habitación se sintió más fría. El teléfono zumbó de nuevo. Esta vez no era mi madre. El nombre de Ashley parpadeó en la pantalla. Lo miré fijamente, con el pulgar flotando. Ryan levantó la vista de su computadora portátil. ¿Vas a contestar esa? Vacilé, luego presioné rechazar. Aún no. Él exhaló. ¿Realmente crees que el silencio ayuda? Me giré hacia él. No se trata de ayudar. Se trata de observar. Déjalos mostrar quiénes son sin mi interrupción. Él frunció el ceño. Suenas como Jordan. Aprendí de la mejor. Ryan se movió hacia la puerta, pausando. Si me necesitas, estaré en el vestíbulo. La prensa probablemente acampará para el mediodía. No los dejes acercarse a los huéspedes, dije. Ya está manejado. Cuando se fue, me hundí en la silla junto a la ventana. El café se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. En el patio de abajo, una familia posaba para una foto cerca del mismo árbol dorado. La madre ajustó la bufanda de su hijo, sonriendo con el tipo de sonrisa que venía fácil cuando no tenías que probar nada. Envidié esa simplicidad más de lo que quería admitir. La televisión en la esquina se encendió automáticamente. Otro programa de entrevistas, diferente presentador, misma historia. La heredera que humilló a su familia, leía el titular. Clips de anoche se reproducían en bucle, la voz de mi padre, la indignación de mi madre, mi silencio.
El presentador se rió entre dientes. Bueno, esa es una forma de manejar la cena de Navidad. La audiencia se rió. Siempre se reían. Silencié la TV. Siempre quisieron una audiencia, yo solo les di una. Afuera, la niebla matutina comenzó a levantarse, la luz del sol derramándose como si tratara de perdonar la noche anterior. La nieve brillaba. Mi reflejo se fusionó con el cristal, un contorno tenue de alguien que apenas reconocía, mitad paz, mitad fuego. Mi teléfono zumbó una vez más, vibrando contra la mesa. No miré. En cambio, miré fijamente el árbol de Navidad abajo, observando a extraños tomar fotos bajo su brillo perfecto. La ironía no se me escapó, el mismo árbol que había presenciado la ruina de mi familia ahora servía como telón de fondo para la alegría de otra persona. Por primera vez, no era yo la que se escondía. Eran ellos. El mundo exterior siguió adelante como si nada hubiera cambiado. Y mientras me sentaba en silencio, finalmente entendí algo que mi padre nunca entendería: el poder más fuerte del mundo era la capacidad de quedarse callada después de que la verdad hubiera hablado por ti. El viento en Denver esa mañana mordía a través de mi abrigo como si tuviera rencor. Furgonetas de noticias alineaban la acera frente al tribunal, sus antenas apuñalando el cielo gris. Los reporteros se apiñaban con tazas de café, esperando un vistazo de la familia que había convertido la Navidad en un drama judicial. Cuando todo lo demás fallaba, mi padre hacía lo que siempre hacía: usar la ley para proteger su orgullo. Ryan sostuvo la puerta para mí mientras salíamos del auto. ¿Lista para esto?, preguntó. He estado lista desde el día en que me dijo que nunca sobreviviría sin él, dije. Thomas Reed, mi abogado, ya estaba en los escalones esperando, alto y tranquilo en su abrigo oscuro. Entramos en silencio, dijo. Sin declaraciones, sin contacto visual con la prensa. Entendido, dije, tirando del cuello de mi abrigo más alto. Solo otro día en el paraíso. Dentro, el tribunal olía a papel y aire frío. Las voces de los reporteros zumbaban detrás de las puertas mientras pasábamos. Jordan Pierce estaba sentada en la galería, de brazos cruzados, su rostro ilegible. Ella había pasado por batallas como esta antes, pero podía decir que incluso ella estaba conteniendo la respiración. La jueza Amelia Brooks tomó su asiento en el estrado, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y una reputación de ver a través de las teatralidades. Miró a ambos lados con la misma fría indiferencia. Procedamos, dijo. El abogado de mi padre se levantó primero. Traje elegante, tono más elegante. Su señoría, comenzó, mi cliente, el señor Robert Carter, es un respetado hombre de negocios y filántropo cuya reputación ha sido irreparablemente dañada por las acciones públicas de su hija. Gesticuló hacia mi padre, sentado alto y grave en la mesa del demandante. Ella humilló a sus padres frente a todo el país. Armó la vida privada de la familia para beneficio personal. Su esposa, la señora Victoria Carter, no ha dormido en semanas. Sus vidas sociales y profesionales están en ruinas. Mantuve mi bolígrafo sobre mi bloc de notas, fingiendo tomar notas. Thomas se inclinó y susurró: no reacciones. Deja que cabe su propio hoyo. Mi padre se levantó para testificar. Todo lo que construí fue para mi familia, dijo, y ella. Ella lo convirtió en un circo. No tienen idea de cómo se siente ver el trabajo de su vida burlado en televisión nacional. Lo miré y sentí un extraño tipo de calma. No estaba enojado, estaba asustado. Y los hombres como él nunca admitían miedo. Cuando llegó mi turno, Thomas asintió. Me levanté, enderezando mi chaqueta. Su señoría, comencé, mi voz firme, nunca pedí que esta historia se hiciera pública. No la grabé. No la publiqué. Simplemente estuve allí, y ellos se expusieron a sí mismos. Un murmullo bajo se extendió por la galería. Vi a algunos reporteros garabateando notas. Mi padre se movió incómodamente en su asiento. La jueza Brooks inclinó la cabeza. Continúe, señorita Carter. He pasado años escuchando que yo era el problema, dije, que no entendía cómo funcionaba el mundo.
Finalmente construí algo propio, en silencio, lejos de ellos. Y cuando la verdad salió a la luz, no fue porque quisiera atención. Fue porque ellos la exigieron. Thomas dio un paso adelante, sosteniendo un archivo. Nos gustaría presentar evidencia complementaria. La jueza tomó la carpeta, escaneando su contenido. Dentro había registros bancarios, estados financieros y auditorías de caridad. Estos documentos, dijo Thomas, muestran que el señor Carter malversó fondos de caridad de la Fundación Familiar Carter. Creemos que su reputación comercial, lo que él afirma proteger, ya estaba comprometida mucho antes de este caso. Jadeos ondularon a través de la sala del tribunal. El abogado de mi padre objetó, tartamudeando. Su señoría, esto es irrelevante. La jueza Brooks levantó una mano. Es muy relevante si estamos hablando de reputación, abogado. Se giró hacia mi padre. Señor Carter, ¿es esto exacto? Mi padre no respondió. Su abogado se inclinó, susurrando urgentemente. La jueza continuó, con voz aguda pero controlada. Este tribunal no puede defender el orgullo disfrazado de integridad. Caso desestimado. El mazo golpeó una vez, fuerte. Por un momento nadie se movió. El sonido de los obturadores de las cámaras rompió el silencio mientras los reporteros salían corriendo para dar la noticia. Mi padre se quedó sentado, mirando fijamente los papeles frente a él. Mi madre se cubrió la cara con ambas manos, sus hombros temblando. Jordan se levantó tranquilamente de su asiento en la galería, sus ojos encontrándose con los míos por un segundo. Podía decir que estaba orgullosa, aunque nunca lo diría en voz alta. Ryan tocó mi codo. Vamos afuera. La nieve había comenzado de nuevo, copos suaves cayendo sobre los escalones del tribunal. Los reporteros estaban esperando, micrófonos levantados como armas. Thomas se inclinó cerca y dijo, sin comentarios, recuerda. Asentí y seguí caminando, el crujido del hielo bajo mis botas era el único sonido en el que me concentraba. Un reportero gritó, señorita Carter. ¿Cómo se siente vencer a su propio padre en la corte? Me detuve solo por un segundo y miré la nieve acumulándose en los bordes de la acera. Él me enseñó que el poder lo era todo, dije en voz baja. Desearía que hubiera aprendido que la integridad era más. No miré atrás. Llegamos al auto, Ryan sosteniendo la puerta abierta, su aliento empañado en el aire. Ganaste, dijo. Sacudí la cabeza, deslizándome en el asiento. No, dije. Solo dejé de perder. Él sonrió levemente, cerrando la puerta detrás de mí. El auto se alejó, el tribunal encogiéndose en el espejo retrovisor, los reporteros aún gritando preguntas al frío. A través de la ventana, vi la nieve tragarse la ciudad, cubriendo cada borde áspero en blanco. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. No victoria, no venganza. Solo el tranquilo entendimiento de que la tormenta era finalmente suya para capear, no mía. La primera nieve de febrero ya se había derretido en los suburbios de Denver, dejando atrás céspedes grises y calles vacías. Habían pasado 2 semanas desde el caso judicial, pero el nombre de mi padre todavía estaba en todas partes. Cada canal, cada artículo, cada teletipo de noticias parecía decir lo mismo, icono de negocios bajo investigación por fraude benéfico. Cuando el orgullo finalmente colapsa, no se rompe, se desmorona lentamente bajo su propio peso. Las imágenes estaban en todas partes, presentadores de TV disectando su caída, escritores de blogs publicando exposiciones, antiguos amigos en cámara fingiendo que lo habían visto venir. Un hombre que una vez lo llamó el pilar del comercio de Colorado ahora lo describía como una historia con moraleja. En su estudio, mi padre estaba sentado solo frente a la televisión, el volumen bajo, las luces tenues. Un vaso de whisky sudaba en su mano, intacto. Las cortinas estaban cerradas, la cena en su escritorio, fría. La pantalla parpadeaba a través de su rostro, haciéndolo parecer mayor de lo que recordaba. Ashley llamó suavemente antes de entrar. Se veía cansada, había sido la única que todavía lo visitaba. Papá, dijo suavemente, necesitas hablar con ella. Él no se giró de la TV. ¿Sobre qué? ¿El clima?
¿El colapso de mi carrera? ¿El hecho de que mi hija logró hacer lo que cada competidor intentó y falló, derribarme? La voz de Ashley se quebró. Eso no es lo que pasó y lo sabes. Él finalmente se giró para mirarla. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no por alcohol, sino por el tipo de insomnio que viene cuando todo lo que construiste comienza a pudrirse desde adentro. ¿Qué le diría siquiera, Ashley? ¿Que lo siento? Ella se convirtió en todo lo que quería que fuera. Dejó el vaso, alcanzando el cajón a su lado. Cuando sacó el sobre, su mano temblaba ligeramente. Dale esto a tu hermana, dijo en voz baja. Ashley vaciló. ¿Qué es? Algo que ella merece, dijo, incluso si es demasiado tarde. Ella tomó la carta y lo dejó allí, la TV aún reproduciendo el sonido de su propia desgracia. A la mañana siguiente, Ashley llegó a mi oficina en el centro de Denver. Se paró en la puerta, sosteniendo el sobre como si fuera un cable con corriente. De papá, dijo suavemente. Lo miré fijamente, insegura de si tocarlo. ¿Cómo está? No bien, admitió ella. Apenas sale de la casa. Los reporteros acampan afuera. Mamá no contesta llamadas. Asentí, finalmente alcanzando el sobre. Mi nombre estaba escrito con su letra familiar, aguda, controlada, pero desigual esta vez. Cuando Ashley se fue, me senté en mi escritorio durante mucho tiempo antes de abrirlo. El papel adentro era grueso, formal, del tipo que usaba para cartas de negocios. Lo desdoblé cuidadosamente. Emily, pasé mi vida construyendo una familia que otros pudieran admirar. Olvidé construir una que pudiera amar. Tal vez nunca me perdones, tal vez no deberías. Pero si aprendiste algo de mí, espero que sea que empezar de nuevo no es debilidad, es supervivencia. Merecías algo mejor que mi silencio. Miré fijamente la última línea hasta que la tinta se borró. Mi garganta se sentía apretada, como si algo dentro de mí estuviera tratando de abrirse paso, pero no lloré. Simplemente me senté allí, la carta temblando ligeramente en mi mano. Luego, lentamente, arranqué la última línea, la frase que importaba, y la doblé lo suficientemente pequeña para caber en mi palma. El resto lo deslicé de nuevo en el sobre y lo dejé a un lado. Esa noche conduje al Grand Summit. El resort estaba tranquilo, la temporada de invierno disminuyendo, la mayoría de los huéspedes se habían ido. La nieve caía en finas láminas, llevada por el viento. El árbol de Navidad todavía estaba en el vestíbulo, las luces atenuadas pero aún ardiendo suavemente, como un latido negándose a detenerse. Caminé por el salón vacío, el sonido de mis tacones resonando en el suelo de mármol. El aire olía a pino y canela, levemente nostálgico. Amanda estaba en la recepción cerrando el informe nocturno. Levantó la vista, sorprendida. Emily, no esperaba que volvieras esta noche. Solo necesitaba un minuto, dije. Ve a casa, duerme un poco. Ella asintió, dándome una sonrisa cómplice antes de irse por la puerta lateral. Cuando estuve sola, me arrodillé cerca de la base del árbol. El suelo debajo era mármol frío, liso como el vidrio. Deslicé el pequeño trozo de papel doblado, la línea arrancada, bajo el borde de la falda de terciopelo rojo. Las luces del árbol parpadearon, proyectando reflejos suaves a través del suelo. Él me enseñó a ganar. Nunca me enseñó qué hacer después. Me quedé allí un rato, observando la nieve afuera de las puertas de cristal. A través del reflejo, podía ver mi propia cara superpuesta a las luces del árbol. En algún lugar profundo de mi ser, el resentimiento se suavizó lo suficiente para dejar espacio a algo más. No perdón, aún no. Pero el espacio donde el perdón podría vivir algún día. Los altavoces en el vestíbulo hicieron clic suavemente y comenzó a sonar música navideña tenue. Los mismos villancicos que habían musicalizado esa noche desastrosa ahora sonaban extrañamente tiernos, casi lúgubres. Cerré los ojos. Por primera vez, no vi su ira ni la decepción de mi madre. Vi a un hombre solo en una habitación oscura, dándose cuenta demasiado tarde de lo que realmente importaba. Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta y deliberada, cubriendo los caminos, los bancos, los escalones, enterrando todo lo que una vez había sido agudo y feo.
Cuando finalmente me levanté, la nota había desaparecido bajo los pliegues de terciopelo, perdida para cualquiera menos para mí. Miré la estrella resplandeciente en la cima del árbol y susurré, quizás eso sea suficiente. Las luces del vestíbulo se atenuaron automáticamente a la medianoche. Me giré y caminé hacia la puerta, mi reflejo desvaneciéndose en el cristal detrás de mí. Los villancicos seguían sonando, tenues y huecos, resonando a través de los pasillos vacíos. La tormenta había llegado rápido esa tarde, convirtiendo el horizonte de Denver en un borrón de blanco. Las ventanas de mi oficina traqueteaban suavemente bajo el viento. Yo estaba sentada en mi escritorio, leyendo a medias un correo electrónico que no me interesaba, cuando la puerta se abrió sin llamar. Victoria Carter, mi madre, estaba allí, más pequeña de lo que la recordaba. Su postura, una vez recta como el hierro, se había suavizado. Sostenía un álbum de fotos encuadernado en cuero presionado contra su pecho. Su cabello estaba ordenado, pero su cara se veía cansada, como si no hubiera estado durmiendo. No necesitas una cita, mamá, dije, sin levantar la vista de mi computadora portátil, ya no. Lo sé, dijo en voz baja. El sonido de su voz era tan diferente al habitual que finalmente levanté los ojos. Caminó lentamente hacia la silla frente a mi escritorio y se sentó. Por un momento, solo miró el álbum en sus manos, trazando la esquina con su pulgar. Luego lo abrió cuidadosamente y lo giró hacia mí. Tenías 6 años, dijo. ¿Dibujaste esto? Yo. Tú. Tu padre. Escribiste en la parte inferior, somos felices cuando papá no está enojado. Hizo una pausa, su voz temblando lo suficiente para que lo notara. Lo encontré la semana pasada. Miré el dibujo. El papel estaba amarillento, los colores de crayón desvanecidos pero aún lo suficientemente brillantes para doler. Mi yo más joven nos había dibujado a todos sonriendo bajo un sol torcido, pero la boca de la figura del padre era solo una línea. Ni sonrisa ni ceño. Incluso de niña, conocía la diferencia. Lo recuerdo, dije. Victoria tomó un respiro tembloroso. Pensé que si nos veíamos perfectos, la gente nos trataría con amabilidad. No me di cuenta de que te estaba enseñando a desaparecer. Me recliné en mi silla, mirándola fijamente. No tenías que protegerme del mundo, mamá. Tenías que protegerme de ti. Las palabras colgaron en el aire como escarcha. Sus ojos se llenaron instantáneamente y se cubrió la boca, tratando de no llorar. Cuando finalmente dejó caer las lágrimas, fueron silenciosas. Lo sé, susurró. Lo sé. Te fallé. No respondí. El reloj en la pared hacía tic-tac ruidosamente en la pausa entre nosotras. Se secó los ojos y buscó en su bolso, sacando un trozo de papel doblado. Escribí algo, dijo. Se publica mañana en The Denver Times. Levanté una ceja. ¿Qué tipo de galgo? Se llama Cuando el orgullo se convierte en enemigo del amor, dijo ella, sonriendo débilmente, una sonrisa triste y exhausta. Tal vez alguien lo lea y se vea a sí mismo antes de que sea demasiado tarde. La miré durante mucho tiempo, luego finalmente asentí. Ese es un buen comienzo. Ella exhaló, como si hubiera estado conteniendo ese aliento durante años. No vine aquí por perdón, dijo. Solo quería que supieras que lo siento. Verdaderamente lo siento. Miré el álbum de fotos. Viniste con pruebas. Ella rió suavemente a través de las lágrimas. Siempre apreciaste la evidencia. Por primera vez en años, su risa no sonó cruel, sonó humana. Afuera, la tormenta se espesaba, la nieve presionando contra el cristal como si intentara entrar. Las luces de la ciudad borroneaban todo, apagado y suave. Victoria se puso de pie, alisando su abrigo. Debería irme antes de que las carreteras se congelen. Puedes quedarte hasta que aclare, ofrecí automáticamente. Ella sacudió la cabeza. No. Ya me he quedado más de la cuenta. Me puse de pie también, insegura de qué hacer con mis manos. Nos enfrentamos a través del escritorio, años de distancia aún extendiéndose entre nosotras, pero no tan anchos como antes.
Al girarse para irse, se detuvo en la puerta. Tenías razón, dijo suavemente, sobre el silencio. Puede doler más de lo que las palabras jamás hacen. Luego se fue. La puerta se cerró con un clic, dejando atrás el leve aroma de su perfume, algo floral y costoso, algo que no había notado en mucho tiempo. Durante un rato, simplemente me senté allí, mirando el álbum que había dejado en mi escritorio. El cuero estaba agrietado, las páginas desiguales. Cuando lo abrí, la primera página estaba llena de fotos de una Navidad que apenas recordaba, suéteres a juego, sonrisas forzadas, el tipo de recuerdos que la gente publica en línea para demostrar que están bien. A mitad de camino, encontré otro dibujo, yo a los 8 años, parada entre dos figuras de palitos de padres, tomados de la mano. Encima, en letras azules torpes, había escrito, el amor es cuando nadie tiene miedo. Mi garganta se apretó. Cerré el álbum suavemente, presionando mi palma contra la cubierta como si pudiera reescribir el pasado manteniéndolo quieto. Algunas disculpas vienen envueltas en palabras, otras simplemente aparecen cuando dejas de esperarlas. Afuera, la tormenta de nieve se había calmado, dejando la ciudad envuelta en blanco. Las luces de la calle brillaban débilmente a través del cristal, volviendo todo dorado. Me recliné en mi silla, con los ojos todavía en el álbum. En algún lugar profundo, algo se aflojó, un nudo que no me había dado cuenta de que llevaba. No era perdón todavía, pero era lo más cerca que había estado. Las luces de la oficina se atenuaron automáticamente a las 6, dejándome en el suave resplandor azul de la tormenta afuera. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando el leve zumbido del calentador hasta que el mundo se sintió lo suficientemente quieto para respirar de nuevo. Cuando finalmente cerré mi computadora portátil y me levanté para irme, miré una vez más el álbum en mi escritorio. La niña en esos dibujos todavía estaba allí, sonriendo en crayón bajo su sol torcido. Por primera vez, no sentí que estuviera pidiendo rescate. Solo parecía que estaba esperando ser recordada. El aire dentro del salón de la Fundación Grand Summit se sentía eléctrico, zumbando con cámaras y susurros. Los reporteros llenaban los pasillos, sus lentes brillando bajo las luces como 1000 ojos vigilantes. La pancarta detrás del podio leía, Hogares cálidos para el invierno, una iniciativa de Carter Hospitality. Filas de donantes, personal y funcionarios locales estaban sentados pulcramente vestidos, sus sonrisas educadas y expectantes. Afuera, la nieve caía de nuevo, espesa y lenta, envolviendo el mundo en silencio. Había pasado un mes desde el tribunal, desde que el último de los titulares se desvaneció de la primera plana. Pensé que me había vuelto insensible a la atención, pero parada bajo esas luces, todavía podía sentir el peso de ella. Ryan estaba en la parte trasera, con las manos entrelazadas, dándome el asentimiento más pequeño. Jordan estaba sentada cerca del frente, tranquila como siempre, sus ojos agudos suavizándose cuando captaron los míos. Subí al micrófono, tomé un respiro y dejé que los murmullos se calmaran. Buenas noches, comencé. Hace un año, esta fundación era solo una idea garabateada en un cuaderno. Hoy es una promesa. Una promesa de que nadie debería tener que elegir entre calefacción y dignidad. Los aplausos se elevaron, breves y educados. Continué explicando la misión del programa, proporcionar vivienda acondicionada para el invierno y asistencia de calefacción para familias de bajos ingresos en todo Colorado. No era caridad para mí, era la restauración del equilibrio, de la decencia, de todo lo que el nombre de mi familia no había logrado defender. Mientras terminaba las formalidades, un reportero en la primera fila levantó la mano. Señorita Carter, dijo, su tono cuidadoso pero inquisitivo, ¿tiene algo que le gustaría decirle a su padre después de todo lo que ha pasado? Por un momento, la sala se congeló. Sentí 100 ojos entrecerrarse, esperando una frase mordaz, algo digno de un titular. Tomé un respiro lento. Espero que esté caliente esta noche, dije finalmente. Eso es todo. El silencio que siguió fue pesado pero limpio, como la pausa después de una nevada. Nadie parecía saber si aplaudir o quedarse quieto. Jordan captó mi mirada y asintió una vez, su expresión ilegible pero orgullosa. Di una pequeña sonrisa y me alejé del podio mientras el anfitrión comenzaba a agradecer a los patrocinadores. Entre bastidores, el ruido se desvaneció.
Jordan apareció detrás de la cortina y me envolvió en un breve abrazo. Eso, susurró, fue gracia, Emily. No puedes comprar eso. Sonreí, cansada. No estaba tratando de ser graciosa. No importa, dijo. Es quien eres cuando has terminado de pelear. Unos minutos después, otra cara familiar apareció, Jessica Smith, envuelta en un abrigo largo, sus mejillas sonrojadas por el frío. Creíste en mí cuando nadie más lo hizo, dijo, tendiendo su mano. Solo vine a darte las gracias. Estreché su mano, luego la atraje en un abrazo rápido. Te lo ganaste, Jessica. Cada parte. Lo hicieron oficial esta mañana, dijo radiante. Soy la nueva gerente general de Loac Creekin en Montana. Mi primera llamada de prensa es la próxima semana. Bien, dije. Haz lo tuyo. Ella vaciló, luego agregó en voz baja, incluso después de todo lo que ha pasado, todavía ayudas a las personas que te recuerdan a ellos. Encontré sus ojos. Todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso ellos. Jessica sonrió, suave y triste, y salió por la puerta lateral. Cuando el salón se vació, me senté sola cerca del escenario. Las luces atenuadas ahora, solo unas pocas aún parpadeando a través del suelo. A través de la cortina abierta, podía ver la nieve cayendo afuera, brillante bajo la luz de la lámpara. Las noticias de la mañana siguiente confirmaron lo que ya sospechaba: Robert Carter enfrentaba una revisión federal por mala conducta financiera dentro de la fundación familiar. Los titulares eran agudos, implacables. Pero por una vez, nadie vino a mí por comentarios. Habían dejado de esperar que hablara. Rechacé cada entrevista, cada invitación a defender o explicar. Mi silencio se convirtió en su propio tipo de declaración. Los reporteros comenzaron a llamarlo la gracia tranquila de Emily Carter, lo cual me hizo reír. No era gracia, era agotamiento disfrazado de paz. La justicia no siempre necesita gritar, a veces solo necesita quedarse quieta hasta que la verdad la alcance. Esa noche me paré junto a la ventana de mi oficina. El horizonte de Denver tenue bajo la bruma de nieve. La ciudad brillaba en oro y blanco, callada bajo la tormenta. El cristal estaba frío bajo mis dedos mientras trazaba una línea a través de la condensación. El piano suave de la habitación de al lado tocaba algo lento, algo familiar. Tal vez era la misma melodía de la gala de Navidad del resort, o tal vez solo se sentía así. Dejé que el sonido llenara el silencio hasta que se convirtió en parte de él. Ryan asomó la cabeza por la puerta. La prensa se ha ido, dijo. Superamos otra ronda de preguntas sin decir una palabra. Bien, dije, todavía observando la nieve. ¿Segura que estás bien? Asentí, aunque se sentía más como una promesa que como una verdad. El respeto nunca debió ganarse con miedo, dije en voz baja. Tal vez eso es lo que todavía estoy aprendiendo. Ryan se demoró un momento, luego sonrió. Has recorrido un largo camino, Emily. No lo suficiente, dije, pero cerca. Él asintió y se fue, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé allí un rato más, observando los copos caer contra el cristal, el mundo afuera pintado de limpio de nuevo. En algún lugar allá afuera, mi padre probablemente estaba observando la misma nieve. Tal vez desde una casa más pequeña, tal vez desde un lugar que ya no se sentía como un hogar. Esperaba que estuviera caliente. El piano se desvaneció, dejando solo el sonido del viento afuera. Por primera vez en años, la quietud no se sintió como un vacío. Se sintió como equilibrio, frágil, temporal, pero real. Apagué las luces, dejando la oficina oscura excepto por el resplandor de la tormenta afuera. La nieve caía interminablemente, suave como la misericordia, borrando huellas que ya no necesitaba seguir. El salón dorado brillaba de nuevo, exactamente un año después. Los candelabros resplandecían como pequeños soles. El mismo árbol alcanzaba el techo, envuelto en miles de luces diminutas, y el aroma de canela y pino llenaba el aire. Pero esta vez, no era un escenario para la humillación. Era una celebración. La gala benéfica de Grand Summit se había convertido en el evento de la temporada, recaudando dinero para la Fundación Hogares Cálidos para el invierno.
Los invitados llegaban entre risas, abrigos espolvoreados de nieve, sosteniendo copas de champán en lugar de juicios. Yo estaba parada cerca de la entrada, saludando a donantes y caras familiares, cada apretón de manos un recordatorio de cuánto habían avanzado las cosas. «Señorita Carter», llamó una mujer, su sonrisa amplia y genuina. «El resort se ve mágico este año». «Gracias», dije. «Es la nieve. Lo perdona todo». El coro comenzó a afinar sus voces en la esquina, sus armonías suaves mezclándose con el zumbido de la conversación. En algún lugar detrás de mí, escuché una voz que no había oído en meses. «Emily». Me giré. Ashley caminaba hacia mí, segura, radiante en un vestido plateado. Se veía mayor, pero más libre, como si finalmente hubiera salido de la sombra de otra persona. Me abrazó antes de que pudiera hablar. «Lo hiciste», susurró. «Convertiste un escándalo en algo bueno». Sonreí, abrazándola de vuelta. Tal vez el escándalo era la única forma en que escucharíamos. Ella rió, dando un paso atrás para mirar alrededor del salón. «Sabes, a papá le hubiera encantado la ironía». «Tal vez todavía pueda», dije en voz baja. Ella no respondió, pero su sonrisa vaciló por un segundo. La música aumentó. El coro comenzó a cantar Noche de Paz, las notas rizándose en el aire como humo. La gente dejó de hablar, su atención dirigiéndose hacia el escenario donde Jordan Pierce estaba parada, copa en mano. La levantó alto. «Por Emily Carter», dijo, su voz firme pero cálida. «Una mujer que nos enseñó que la gracia no significa silencio, significa fuerza sin ruido. Por las segundas oportunidades, y por usar el poder para algo mejor que el orgullo». Los aplausos ondularon por la sala. Mis mejillas se sonrojaron, pero levanté mi propia copa en respuesta. «Por todos los que creyeron en esta fundación más que la familia que la inició», dije a la ligera, y la risa que siguió fue genuina, no educada. Cerca de la parte trasera de la sala, vi a mi madre. Victoria estaba parada junto a la mesa de refrigerios, riendo mientras servía chocolate caliente en tazas para el personal. Su cabello estaba más suelto ahora, sus movimientos sin prisas. El sonido de su risa, risa real, me tomó por sorpresa. Habían pasado años desde que sonaba así. Por un breve segundo, el mundo se sintió equilibrado. Luego la multitud comenzó a abrirse. Sutil al principio, luego todo a la vez. El aire cambió. Las notas finales del coro se demoraron en el silencio mientras una figura aparecía en la puerta. Robert Carter. Estaba más delgado ahora, su postura menos dominante. Su cabello una vez pulido se había vuelto completamente gris, y su traje a medida colgaba más suelto en su marco. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, todavía buscando, todavía agudos, pero ahora llevando algo más. Algo más tranquilo. La sala se quedó quieta. Incluso la risa se desvaneció. No me moví. No me inmuté. Él vaciló en la puerta como esperando que alguien le dijera que se fuera. Nadie lo hizo. Dio un paso lento hacia adelante. Me giré hacia un donante a mi lado y sonreí como si nada hubiera cambiado. «Bienvenido al Grand Summit», dije suavemente. «Cada invitado es familia aquí». Mi voz no tembló. No necesitaba hacerlo. Por el rabillo del ojo, vi que me observaba, su expresión una mezcla de culpa, orgullo y algo que parecía casi amor. Se quedó allí por un momento, simplemente asimilándolo todo, los invitados, la música, la risa. Luego, lentamente, se giró como para irse. Antes de que llegara a la puerta, di un paso hacia el micrófono. «Disculpen todos», dije, mi voz llevando fácilmente a través del salón. «Antes de que terminemos la noche, quiero decir algo». La sala cayó en silencio de nuevo. Cada cabeza se giró. «Hace un año», comencé, este salón estaba lleno de orgullo, ira y silencio. Esta noche, está lleno de perdón. Y quiero agradecer a cada persona que me enseñó la diferencia». Por un largo momento no hubo nada. Luego comenzaron los aplausos, suaves al principio,
luego más fuertes, olas de sonido rompiendo la tensión que había colgado sobre la sala como niebla. Cuando se calmó, lo vi de nuevo. Mi padre se había detenido cerca de la caja de donaciones al pie del árbol. Lentamente, metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre y lo deslizó dentro. Se giró hacia mí. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. Sin ira, sin pretensiones. Solo entendimiento. Asentí una vez. Él asintió de vuelta. Sin palabras. Solo paz. El coro comenzó otra canción, Have Yourself a Merry Little Christmas. La multitud se relajó de nuevo, la risa regresando, las copas chocando. Jordan me encontró cerca del escenario, sonriendo suavemente. Manejaste eso perfectamente, dijo. No quedaba nada que manejar, respondí. Victoria se unió a nosotras unos minutos después, con las mejillas sonrojadas por el calor de la urna de cacao. Creo que lo logramos, dijo, medio riendo, medio sin aliento. ¿Lo hicieron?, dijo Jordan. Todos ustedes lo hicieron. A medida que la noche se profundizaba, la nieve comenzó a caer afuera de las ventanas, espesa y silenciosa. La luz dorada del salón se reflejaba contra ella, haciendo que pareciera que las estrellas habían bajado a bailar en la montaña. Ashley se paró a mi lado de nuevo. «Sabes», susurró, «papá parecía orgulloso de ti». Sonreí débilmente. Tal vez finalmente está orgulloso por las razones correctas. Cuando la gala terminó, los invitados se filtraron lentamente, su risa arrastrándose hacia el frío. Mi madre abrazó al personal para darles las buenas noches. Jordan me entregó su abrigo y susurró, «Te ganaste la tranquilidad, Emily. No la desperdicies». Y cuando finalmente me giré de nuevo hacia el salón, el árbol todavía brillaba, constante, dorado, indiferente a los fantasmas que una vez lo habían perseguido. El perdón no borra la historia, solo reescribe el final. El piano desde la esquina tocó su última canción, suave y sin prisas. Me quedé allí hasta que la música se desvaneció, el sonido de copas chocando y risas distantes llenando el espacio que una vez conoció solo silencio. La luz del sol de la mañana se derramaba a través de las altas ventanas del Grand Summit, lavando el vestíbulo en oro suave. La nieve afuera brillaba como un segundo cielo, apilada contra los pinos, intacta desde el amanecer. El salón, que había estado vivo con risas y música anoche, estaba tranquilo ahora, solo el sonido del personal tarareando villancicos mientras limpiaban y el arrastre amortiguado de maletas a través de los pisos de mármol. Me senté en el salón, con las manos envueltas alrededor de una taza de café que ya se había puesto tibia. El aire todavía olía levemente a pino y cacao. El árbol de Navidad, más alto que nunca, estaba frente a mí, cada adorno atrapando la luz como pequeños soles congelados. Su reflejo brillaba a través del suelo de mármol, perfecto y quieto. Hace un año exigieron hablar con el dueño. Hoy, finalmente lo hicieron. Y no quedaba nada que decir. La calma no se sentía vacía esta vez. Se sentía ganada. Al otro lado del salón, cerca de la entrada, los vi. Mis padres, Robert y Victoria, estaban parados uno al lado del otro, abrigos en mano, listos para irse. No eran las mismas personas que habían estado allí la Navidad pasada. Él parecía más pequeño de alguna manera, no más débil, solo más tranquilo. La mano de ella descansaba suavemente en su brazo y, por una vez, él no se apartó. No se acercaron a mí. No necesitaban hacerlo. Cuando levanté la vista, mi madre encontró mis ojos primero. Dio un pequeño y cuidadoso asentimiento. Mi padre siguió un momento después, su mirada firme pero más suave de lo que nunca había sido. Sin palabras. Solo entendimiento. Se giraron y caminaron hacia la salida juntos, saliendo a la nieve. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un clic silencioso. Me quedé sentada allí por un momento, respirando el silencio. Ryan apareció unos minutos después, café en una mano, papeleo en la otra. «Buenos días, jefa», dijo a la ligera, tomando el asiento frente a mí. «¿Sobreviviste a la gala?» «Apenas», dije, sonriendo. Miró hacia la nieve, la más leve sonrisa tirando de su boca. «¿Crees que alguna vez cambiarán?»
Removí el café distraídamente, observando la crema remolinarse. Tal vez ya lo han hecho, dije. Tal vez todos lo hicimos. Él asintió, satisfecho, y se puso de pie. Sabes, dijo, para alguien que no habla mucho, seguro tienes mucha gente escuchando ahora. Sonreí. Ese es el truco, Ryan. Di menos, significa más. Se rió por lo bajo. Siempre lo haces. Luego agitó la mano y se dirigió hacia la recepción, gritando instrucciones de último minuto al personal. Me quedé donde estaba, dejando que la quietud se estirara. La luz de la mañana se desplazaba por el suelo, alcanzando el lado del árbol hasta que brillaba como fuego. En algún lugar arriba, una puerta se cerró y el eco se desvaneció en paz. En el reflejo de la ventana, el resort parecía flotar, ligero, brillante, intocable. Por primera vez, lo vi por lo que verdaderamente era. No una fortaleza. No un arma. Solo un lugar donde finalmente dejé de esconderme. Cuanto más tiempo me sentaba allí, más parecía desacelerarse el mundo exterior. Los huéspedes cargaban sus autos, los neumáticos crujiendo suavemente contra la nieve. El personal se movía como bailarines, cuidadosos y alegres, tarareando la leve melodía de Oh Holy Night sonando desde los altavoces del vestíbulo. Mis pensamientos vagaban como copos de nieve, trazando su camino por la memoria, la noche que dejé de ver con nada más que una maleta, las mañanas frías de Montana doblando sábanas hasta que mis dedos se agrietaban, la voz de Jordan diciendo, construyamos algo que no puedan ignorar, el tribunal, la voz temblorosa de mi padre, la carta bajo el árbol de Navidad, la disculpa de mi madre en la tormenta. Todos los momentos que me construyeron estaban allí, reproduciéndose en mi mente como una película silenciosa. Decían que el silencio era debilidad. Estaban equivocados. El silencio es poder cuando está lleno de verdad. Terminé el último sorbo de café. Se había enfriado, pero no me importó. Me puse de pie, alisando las arrugas de mi suéter, y miré por última vez el árbol resplandeciente. Brillaba contra la ventana, su reflejo mezclándose con la luz que se derramaba desde las montañas más allá. Caminé más allá de él lentamente, las yemas de los dedos rozando uno de los adornos. Era de cristal, grabado con el nombre de la fundación, Grand Summit, Hogares Cálidos para el Invierno. Un recordatorio de que incluso las historias más frías pueden terminar en calidez. Las puertas automáticas se abrieron mientras salía al aire fresco de la montaña. La nieve era cegadora bajo el sol. El sonido de campanas flotaba desde la pequeña capilla colina abajo. La luz se filtraba a través de las nubes matutinas, dorada, suave, interminable. El respeto no es un privilegio, es el mínimo indispensable. Y si alguna vez has sido subestimada, recuerda, tu calma es tu venganza más ruidosa. La cámara se habría alejado entonces, si esto fuera una película. Una toma amplia del Grand Summit Lodge, brillando bajo la nieve fresca, humo rizándose desde sus chimeneas, campanas resonando a través del valle como una promesa de que ninguna tormenta dura para siempre. Caminé hacia adelante hasta que el sonido se desvaneció, la nieve crujiendo bajo mis botas, el sol cálido contra mi cara. Y por primera vez en mucho tiempo, no miré atrás.